Todos, iglesia, tenemos que buscar su presencia. Es su presencia la que cambia la vida. Es su presencia la que cambia los corazones. Es su presencia la que hace que todo sea diferente. Y este ambiente que sentimos en este momento, no lo sentimos porque yo di un mensaje, o nadie dio un mensaje, o porque oramos al Dios. No, es porque su presencia se ha derramado. Y si nosotros no buscamos su presencia, no va a haber cambio y transformación en nada. Y no es volver a Dios un amuleto, es mostrar la realidad. El pueblo de Israel no vencía nunca si Dios no estaba con ellos. Porque Dios les dio las victorias cada vez que ellos estaban buscando de su presencia. Sí, cuando no la buscaron, perdieron. Podemos mirar que Josué dijo, vencieron a un pueblo tan grande como Jericó y encontraron a una tierra muy grande. Y lo vencieron y encontraron una tierra que se llamaba Ai. Y dijeron, estos son más poquitos. Y usted me dirá, es que había un anatema. Sí, eso es verdad, había un lingote de oro que se habían robado. Eso es cierto. Pero por el lingote la presencia de Dios no estuvo con ellos. Si hubiera estado la presencia de Dios, aunque estuviera el lingote de oro allá donde ellos estaban, habían ganado. Pero ¿qué dijo cuando Josué fue a consultar a Dios? ¿Qué fue lo que le dijo? Hay una maldición, por eso no lo vamos a contar. O sea, no es el lingote de oro que hizo perder al pueblo, es que Dios no estaba con ellos. Y que Josué no consultó a Dios. Si hubiera consultado, no habría perdido. Iglesia, no es una... Hay que eliminar lo que nos ha venido enseñando la fe. De que la fe actúa mediante lo que yo le doy a Dios. Lo único que hace que Dios se mueva es su alabanza y su adoración. Eso es lo que hace que glorifiquemos al Señor, que exaltemos su presencia. Vamos a Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29. Jeremías 29, 11. 29, 11. Dice el Señor, leo en el nombre del Señor Jesús. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo los oiré, dice el Señor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado, hasta el 14, dice, y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver nuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y yo os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Cuando Jeremías escribe esta carta, él le escribe esta carta a los que están en cautiverio, a los que han sido llevados a Babilonia, a los que no habían sido rescatados. Recordemos que con el profeta Jeremías el pueblo de Israel estaba exiliado o había sido llevado a Babilonia. Y Dios le habla a Jeremías para que Jeremías escriba una carta, le escriba a los que están en el cautiverio. Y así Dios demuestra su deseo de restaurar su relación con su pueblo. Iglesia, Dios siempre quiere restaurar la relación con nosotros. La relación de Dios y nosotros fue rota en el Edén, en el jardín del Edén con la primera humanidad, con Adán y Eva. Pero la Biblia dice que Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a la carta de Jeremías, Dios busca restaurar la relación con su pueblo. Les permite divisar durante la carta que Él, o sea Dios,
está dispuesto a dejarse encontrar por todos aquellos que lo busquen de corazón. Iglesia, a nosotros se nos ha enseñado que para yo poder encontrar a Dios, tengo que ir o hacer tal cosa a tal lugar o con tal persona. Y no, a Dios lo encuentro yo en mi habitación. A Dios lo encuentro yo en mi casa. A Dios lo encuentro yo buscándolo con mi corazón sincero. La Biblia me dice a mí que entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a ¿quién? A tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará ¿dónde? En público. Dios está dispuesto a dejarse encontrar de todos aquellos que lo busquen. Lo que pasa es que los seres humanos no queremos buscarlo porque nos da que flojera, pereza, que sabe uno, pero no queremos buscarlo porque queremos las cosas fáciles. En un mundo tan inmediato como nos ha involucrado la tecnología, que nos ha llevado a tener una respuesta inmediata, o sea, nos ha hecho tener un mundo inmediato, queremos buscar a Dios y tener la respuesta así. Jesucristo se puede dejar encontrar de aquellos que lo buscan. De aquellos que lo buscan. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios, no vamos a tener a Dios. Dios no es el que le dicen allá a los que, no voy a decir la expresión porque es maluca, pero aquellos que llegan allá y le dicen traigan $1,000 y se lleva el Espíritu Santo. ¿Quién dijo que eso funciona? O $1,000,000 de pesos. A Dios no se deja hallar en esas condiciones. A Dios no lo encontramos en esas condiciones. El hombre y los hombres de Dios hoy han vendido el evangelio. Han convertido el evangelio a un comercio. Y tienen a la gente ciega y le dicen a la gente que es así cuando no es de esa función. El evangelio no se vende. El evangelio no es comida ni bebida, dice la Escritura, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que dejarnos seguir enredando y creyendo que nosotros, porque le damos a Dios algo, Él está en la obligación de responderlo? Dios no está en la obligación de responderle a usted si usted le da. Él está en la obligación de darle porque es su Padre. Él se obliga a sí mismo, no porque usted le pida, Él se obliga a sí mismo a darnos a nosotros para Él estar tranquilo. Porque Él no dice, ay, es que mi hijo me está pidiendo y le voy a dar porque Él me dio a mí. No, Él se obliga, Él dice, porque yo soy el Señor. Es porque Él, no porque nosotros seamos buenos. Entonces engañan a la gente, tienen a la gente entretenida y la gente no es libre en las iglesias, sino que sigue siendo atada, salen del mundo esclavizados del mundo y siguen esclavizados en las condiciones que salieron del mundo porque ya no hay liberación en muchas iglesias y siguen esclavos sentados en la presencia de Dios. Y cuando esa oveja se levanta, verá usted cómo se levanta la iglesia. En las iglesias se ve eso. Anoche, que llegaba de España, que hablaba con el hermano Max, estuvimos hablando acerca del poder del Espíritu Santo de una panadería con mi hermano. Y cuando estamos hablando, yo llego y me voy con mi sobrino y él me pregunta acerca del Espíritu Santo. Y le dije yo, ¿quiere ver cómo su iglesia se levanta contra usted? Busque la presencia de Dios. Allí se da cuenta que la mujer o el hombre que le está predicando desde arriba, si no tiene al Espíritu Santo de Dios, cuando esa oveja que está sentada la encuentra y busca la presencia de Dios, no va a ser el mismo borrego de los que están sentados allí escuchando solamente mensajes. Será un hombre o una mujer que querrá cada vez más la presencia de Dios. Y eso le costará a esa persona que busca tu presencia, que aquel que está enfrente no tiene ni conoce al Espíritu Santo. Entonces por eso las iglesias no permiten que sus líderes crezcan, porque cuando el líder se mete en la presencia,
y él conoce la presencia de Dios, ese líder cambia, ese líder ya no es el mismo, ese líder es diferente, ese líder ya conoce al Dios, ya no se fija solamente en el pastor, sino que conoce al Dios Todopoderoso, y eso le va a costar en la iglesia. Porque el primero que se va a levantar contra esas personas es la iglesia, no es el mundo. La iglesia es la que le va a decir, hermano, usted está loco. La iglesia es que le va a decir, hermano, eso es mentira, eso es del diablo. Porque la iglesia no conoce al Dios que está predicando. Y la Biblia me dice en Jeremías 11:29 en adelante que el Dios se dejará encontrar de aquellos que le busquen. Solamente queremos tener a la gente, hombre, los pastores, los ministros, los líderes, los apóstoles y los hombres que están aquí en un altar predicando, no somos eternos. Cedamos el Espíritu. Dejemos que el Espíritu obre. Dejemos que el Espíritu trabaje. Dejemos que el Espíritu Santo es el que haga las cosas. Se levantó Gigi Ávila y murió en 2013. Un hombre tan ungido de parte de Dios. Y por más que Dios lo usó, murió. Por más que Dios usó a Tini Joshua, falleció también. Terminó un sermón y fue y se sentó, dicen que era el sermón de despedida, y fue y se sentó en un sitio y adiós. 53 años creo que tenía, joven. Dios se deja encontrar de aquellos que le buscan, no aquellos que quieren pagarle. Porque nosotros hemos convertido el evangelio en un negocio. Por eso la gente ya no le cree al evangelio. La gente dice, ay, es que hoy es más difícil de predicar, porque la gente está abriendo los ojos. Esta generación que está es estudiada, no como la generación anterior, que no querían ir a la universidad. No, la generación que está quiere ir a la universidad. La generación que está ahora es revolucionaria. Y a esos es que hay que buscar la presencia de Dios, porque Jesús no era sumiso. A mí me da piedra cuando me dicen es que Jesús era sumiso. ¿En qué parte de la Biblia usted me muestra a Jesús sumiso? En ninguna. Jesús era un revolucionario, lo que hoy podemos decir de izquierda. Porque era revolucionario, se le opuso a quién? Al sistema. ¿Y el sistema qué es hoy? La derecha. Y por eso lo mataron. No estoy hablando de política, estoy hablando de condiciones de revolucionariedad. Pero es que nosotros no podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir siendo los mismos. Jesús lo mató ¿quién? El sistema religioso y el sistema político fue el que mató a Jesús. ¿Por qué? Porque él quería la justicia, él quería que hubiese justicia en medio de su pueblo. ¿Y qué pasaba? Como los que manejaban la zona vieron a Jesús como un problema, lo mataron. Aunque eso tenía que cumplirse. Pero nosotros hoy vemos esto. Y queremos que los hombres de Dios, ¿qué es lo que buscan muchos hombres de Dios? Que se les sometan, sumisión, y tener a la gente ahí sumisa, no. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y no estoy haciendo gente rebelde, estoy haciendo gente que crea en el Espíritu Santo antes que a los que están parados aquí. Y usted me dirá, entonces, ¿qué vamos a hacer con usted? Yo no sé, usted métase con Dios. Y si se mete con Dios, sabrá qué hay que hacer. Hermano, yo le digo, habrá menos lucha con los líderes si los líderes los buscamos que se metan con el Espíritu Santo. Porque un líder que se mete con el Espíritu Santo, a ese no hay que decirle, hermano, está faltando como que mucho. ¿Cierto? Usted no sabe cómo son los miércoles y los domingos aquí. Porque el que tiene el Espíritu Santo no es necesario estarle evangelizando. No es necesario empujarlo. No es necesario... No, hermano, no es necesario eso. El que tiene el Espíritu Santo, él mismo decide. Él mismo desea hacerlo. Él mismo quiere vivir. Él mismo, nadie le dice. Él siempre va a estar ahí como que en posición de guerra para ir. Pero nosotros como queremos sumisión. Entonces cogemos a esa ovejita y le cortamos las alas. Y la Biblia dice, no pongáis bozal al buey que trilla. Lo que Dios quiere
es que el pueblo lo busque, el pueblo, pero el pueblo no decide buscarlo. Por eso el pueblo quería hablar con Dios en Números, y querían hablar con Dios y le dijeron a Moisés: nosotros también queremos hablar con Dios. Y Dios dijo: ¿quieren hablar conmigo? Listo, yo me paré, yo me dejo encontrar de ellos. Y trajo Dios su nube, su tormenta, y los asustó tanto que dijeron: no, Moisés, hable usted con Dios y nosotros obedeceremos a la voz que usted tenga con Dios. Pero cuando el pueblo decidió buscarlo, Dios se dejó encontrar. Dios se dejó encontrar. A eso tenemos que ir nosotros, iglesia. Yo les puedo dar una palabra, Dios puede revelarme, porque por el don de ciencia, discernimiento, podemos encontrar muchas cosas. Pero no es nada tan bonito como que uno mismo tenga una relación con el Señor. Él quiere restaurar la relación con el hombre. Dios quiere restaurar su relación con el hombre. Dios hizo al hombre para estar en constante comunión con Él. En constante. Por eso hablaba con Adán, con Eva, con la humanidad al principio. Esta falló. Pero Dios no se fue. La Biblia me dice que Dios los sacó del Edén, pero seguía hablando con ellos. A pesar de que Adán y Eva habían desobedecido, Dios seguía hablando. Pero esa relación se fue apagando, porque dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos al principio, ¿cierto? Y esos 2 hijos, que se llamaron Caín y Abel, el segundo, ofrecieron sacrificios a Dios. ¿Y dónde más se encuentra que ofrecieron los siguientes hijos de Adán y Eva sacrificio a Dios? Ellos mismos, la humanidad, se fue alejando, y se fue alejando, y se fue alejando de la presencia de Dios. La humanidad, nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Caín mató a Abel, y aún Caín había matado a Abel. Dios se le aparece a Caín y le habla a Caín. ¿O no? ¿Aló? Se le presenta a Caín y le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, en lugar de decirle: Señor, perdóname porque lo maté, le dice: ay, ¿yo acaso soy el guarda de él? O sea, la arrogancia lo hizo alejar más de Dios. Y lo hizo alejar. Y eso es lo que hacemos nosotros. El pecado nos aleja de Dios porque no nos sentimos dignos de estar en su presencia. Pero si soltamos el bendito pecado, podemos ir confiadamente a su presencia, porque Él nos va a restaurar. Jesucristo quiere levantar una iglesia. Jesucristo quiere hacer cosas sorprendentes. Jesucristo quiere llevarnos de gloria en gloria. Iglesia, busquemos la relación con Dios. Es la relación con Dios que debemos buscar. El profeta envía una carta a los cautivos y les dice: ustedes están en cautiverio, pero busquen a Dios. Búsquenlo. Busquen, porque si ustedes buscan a Dios, saldrán de ese cautiverio. ¿O no es así? ¿Aló? Si ustedes lo buscan, van a salir del cautiverio en el que están. Es un anhelo. Lo anhelo. O sea, yo no quiero simplemente el don, no quiero simplemente el llamado, no quiero es al Espíritu Santo. Y así como Él un día me dijo en oración, yo pidiéndole 3 dones que siempre le he pedido desde que me convertí al Señor, que ha sido discernimiento, ciencia y sabiduría. El discernimiento porque Dios muestra a través de Él. Ciencia porque hay palabra de ciencia. Y la sabiduría para soltar la palabra de ciencia que Dios da. Y pidiéndole yo esos dones, un día me dice: no me pidas los dones, pídeme el Espíritu Santo. Y yo le dije: pues claro, con el Espíritu Santo tengo los 9 dones. ¿Aló? Si pedimos al Espíritu Santo, esta iglesia se moverá en los 9 dones del Espíritu Santo. Esta iglesia, el que anda en pecado, créame que usted empieza a pedir, y pedimos al Espíritu Santo, y si andamos en pecado, el mismo Espíritu nos hará salir de la condición en la que nos encontramos. Es el Espíritu Santo.
Aquí puede venir un pastor, un profeta, cualquiera que te invite y pegarnos Biblias a todos en la cabeza y ponérnosla aquí para ser libres. No, pero si el Espíritu Santo entra, no es necesario ponerle la Biblia. Si el Espíritu Santo entra, no es necesario tirarle palabras y darle reglazos. No, es el mismo Espíritu que hace las cosas. Entonces, yo le decía, me siento vacío, porque anhelo su presencia. Anhelo. Y más cuando usted empieza a mirar testimonios de avivamientos anteriores, uno dice, no está pasando nada en este siglo, porque no estamos buscando la presencia. No estamos buscando la presencia. ¿Saben qué se ha convertido la iglesia? Ya lo vi una vez aquí. En mostrar mi caché, toda mi indumentaria que tengo allá guardada en el baúl. Así se ha convertido la iglesia. Entonces los hermanos compran las ropas costosas y van a la iglesia y claro, el ojo del que está predicando, miren la ropa, qué elegancia. Y Dios no mire la ropa. Es necesario vestirse para estar delante de la presencia de Dios. Cuando yo fui al Congreso de la República, he ido allá, me he vestido bien. Ahora, para estar en la presencia de Dios, tengo que ir gamineado. Un gamino. Y es eso lo que tenemos que hacer. La iglesia no es para ir a mostrar la ropa y la calidad de ropa que tengo. Discúlpenme, pero no estoy de acuerdo con las iglesias que tienen zona VIP. Jamás. Y no puedo estar de acuerdo porque en el cielo no hay zona VIP. Y si hay una zona VIP es para los más pecadores. Y se lo aseguro. La zona VIP, si en el cielo hay zona VIP, será para los más pecadores, porque la Biblia dice que los pecadores y las prostitutas irán delante de los justos. Esos irán a la zona VIP. Pero no estoy de acuerdo. Respeto a su iglesia. Pero en la iglesia no debería haber zona VIP. Porque la palabra VIP significa very important people, o sea, personas verdaderamente importantes. Y los demás no son importantes. ¿Jesucristo acaso murió por los músicos? ¿Será que Jesús murió porque se convirtiera en gloria al Señor porque se convirtió? Es más para la obra. Claro, y un músico que traía mucha gente, pero que hay una conversión en nosotros genuina de verdad. Y el que se busca, el que se acerca a Dios, Dios lo restaura. Dios lo transforma. Dios lo llena todo. Entonces, ¿por qué dejamos que los hombres y las mujeres no busquen su presencia? Iglesia, volvamos al tiempo en el que cuando el hermano llegaba afligido, había un hermano en la puerta diciéndole, hermano, Dios me da esta palabra, recibe esta palabra, porque Dios le colocaba en el corazón eso ya no se ve. Eso ya no se ve, porque hemos enseñado desde los púlpitos que el único que tiene palabra autoritaria es el pastor, y eso es mentira. No es el pastor el que tiene la palabra autoritaria. Yo no soy vicario, discúlpenme, pero no soy vicario de Cristo, soy simplemente un predicador. Y todos los predicadores no son vicarios, ni el Papa es vicario de Cristo, porque vicario es que es el mismo Cristo, es la disposición de Cristo en la tierra. Y nosotros no somos vicarios. Somos predicadores de la gracia de Jesucristo, del que nos rescató de la inmundicia a una vida saludable. De eso somos predicadores y predicaremos esa palabra de verdad del último día de nuestra vida, pero no somos vicarios. Yo no puedo ponerle la mano a nadie y sanarlo si Dios no le da soberana voluntad de hacerlo. El que sana es Dios y sin que nosotros pongamos mano. Porque entonces los demonios no saldrían con la palabra, sino poniéndole. Queremos ver la gloria de Dios, busquemos esa gloria. Y Él va a dejar que esa gloria se derrame
esa gloria llegue, Él lo va a dejar, no nosotros, Él lo va a dejar. Aló. Dios conoce los pensamientos que tiene acerca de la iglesia, acerca de nosotros. Y miren lo que dice el versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Los planes. Dice, porque sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Dios no quiere nada malo para nosotros. Dios quiere cosas buenas para nosotros. Dios quiere cosas productivas para nosotros. Dios quiere desarrollar en nosotros el Espíritu Santo. Dios quiere que fluya en nosotros el Espíritu de Dios. Por eso le dice en el texto, le dice a Jeremías a los que están esclavizados en la cautividad, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Y por eso nosotros debemos buscar a Dios de corazón. Dios nos va a llevar a donde Él nos va a llevar. Él nos va a llevar. Él quiere restaurarnos. En Isaías 1:16, Isaías 1:16, Dios le manda un mensaje a una generación que es pecado y pecado tras pecado tras pecado. Y cada vez que pecaban iban corriendo a la presencia de Dios. Y mostraban sacrificio, mostraban holocaustos, mostraban todas las cosas. Y mire lo que Dios le dice en el versículo 16 a la nación. Le dice en el 15 dice, cuando ustedes tienen sus manos, yo estoy asqueado de verlos, de escucharlos, ya no me traigan más sus oraciones, que eso es inmundicia para mí. Pero mire lo que le dice el Señor, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano y a la viuda. Y mire lo que dice el versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y quién va a limpiar los pecados de nosotros? Dios. Él es el que nos limpia. Jesús dice, dejen de hacer lo malo. En el verso 16 le dice, lávense. En el verso 16 de Isaías 1, Dios le dice, lávense, límpiense, limpien vuestras manos. Y les da ese mensaje, iglesia, estamos con un Dios que es misericordioso. Y por eso le dice, mira lo que dice en esta versión de NTV, la nueva traducción viviente, dice, lávense y queden limpios, quiten su pecado de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Y el 18 dice, vengan ahora a resolver este asunto, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos, dice, yo los haré blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Iglesia, Dios quiere restaurar la iglesia con Él. Dios quiere restaurar la relación con Él. Dios quiere que nuestra amistad con Él sea grata. Él quiere hacer eso para nosotros. Una nación pecadora, Dios le está dando la oportunidad de volver a sus caminos. Incluso le dice, si sus pecados han sido negros, oscuros, o lo que hayan sido rojos, porque el pecado en la Biblia no lo muestra como la iglesia nos los enseñó blanco y negro, sino rojo. Dios le dice, vendrán a ser como blanca lana. Como blanca lana. Dios quiere restaurarlo. Dios quiere restaurar la relación con Él. Dios quiere hacer las cosas.
tus pensamientos son de bien y no de mal. ¿Y quiénes lo alcanzarán? ¿Quiénes alcanzarán lo que Dios quiere darnos? Aquellos que lo buscan. Aquellos que lo buscan. No es aquel para que no le pase que usted se llega a este lugar. No es aquel, no alcanza bendición ni prosperidad aquel que es el cargabotas del pastor. No carga bendición. Ojo, no quiere decir que no hay que honrar el manto. El manto hay que honrarlo. Hay que honrar a los siervos que Dios ha puesto. Hay que honrarlos. Pero no prospera quien es el cargar maletas. A usted lo pueden pasarle, como me dijo un pastor. Yo llegué a la iglesia, y me dijo que para yo poder ser pastor, tenía que cargarme la maleta. Para ser pastor, tenía que cargarle la maleta porque según él, eso era la formación de Dios a mi vida. Yo le dije, no Señor, ya he tenido la formación de parte de Dios y me ha costado. Y es duro. Es dura. La formación directa de Dios es dura. No le puedo mentir a usted. Ay, que eso es una gracia. No, usted está en un desierto, pero desierto más grande que el desierto del Sahara, que es el más grande del mundo. Cuando usted Dios lo forma Dios. Eso no es que el pastor es el que forma. Nosotros no formamos a nadie porque lo hacemos mal. La Biblia dice que lo hacemos 7 veces más merecedores del infierno. El trato que usted necesita es el trato con Dios, no el que nosotros le damos. Claro que aquí aprendemos de orgullo, aprendemos a manejar eso, aprendemos a humillarnos y a bajarnos. Eso es necesario, y honrar los mantos es necesario y es importante. Pero que necesita el trato es con Dios. Usted quiere crecer espiritualmente, que Dios lo meta al proceso. Si Dios lo mete al proceso, le garantizo que usted crece espiritualmente. Pero si lo cogemos los hombres, lo matamos. No es exacto. Es el trato de Dios. El trato de Dios es el que hace hombres y mujeres merecedores de la gloria. Y usted puede cargarle la maleta que usted quiera si usted le gusta. No le estoy diciendo que no lo haga. A mí me lo dijo un pastor. Y no porque sea orgulloso, sino porque el trato que yo quería era con Dios. Y usted me podrá decir, ¿y quién quita que Dios lo estaba usando a través de aquel varón para? Si yo me pongo por el ministerio, por un pastorado, a cargar una maleta, entonces voy a ser pastor de esa denominación, y al ser pastor de esa denominación voy a hacer lo que ese pastor quiere, y si no hago lo que ese pastor quiere, después me va a costar a mí, voy a tener problemas y voy a caer en depresiones, en crisis, y voy a buscar en la gente. Pero cuando yo dejo que Dios empiece a hacer trato conmigo, cuando usted deja que Dios empiece a hacer trato con usted ya no se va a preocupar por la gente, usted se va a preocupar por su relación con Dios, por atraer la presencia del Espíritu, porque usted dice, pasé la prueba con el Señor Jesucristo, ¿qué más no voy a andar pasando en la tierra? Ya nada se me va a dificultar, porque es Jesucristo el que me llevó, me empujó al desierto, y como anduve en el desierto con Él, me sostuvo durante el tiempo que estuve en el desierto, y cuando me sacó del desierto, estoy más fuerte espiritualmente. Porque la prueba, hay hombres que forman muy bien. Y si usted encuentra un pastor, una oveja, un apóstol, lo que sea, sabio, siente el calor de Dios. Siente el calor de Dios. Porque son pocos esos hombres. Yo buscaba aquí en Pusa, pero digo, usted me escucha hablando, pero yo también busco. Y buscaba un pastor en Pusa que fuera sabio, que yo pudiera sentarme a los pies de ese pastor y aprender cómo sostener una iglesia, cómo levantar una iglesia. Y con la persona que encontré un mes de afinidad,
La estoy diciendo primero a él. Iglesia, ahora ya no lo hago. Llamé a mi pastor. ¿Qué pasa esto? No puedo viajar todo el tiempo allá a que me esté ministrando para quitarme las cargas, pero llegué y aprendí aquí a llamarlo a él. Hablo con él, converso con él y en las noches me siento, después de mi tiempo de oración, me siento a los pies de la cama y empiezo a hablar con mi pastor. Me dirijo a un hombre a quien le pido sugerencias, a quien le digo, pastor, me pasa esto, y puedo contar con esa oración, pero también me siento a los pies de la cama y le digo a mi pastor, ayúdeme a hacer esto porque siento que me va a acabar el ánimo. Es a él. Jesucristo quiere que lo encontremos a él. Solo los que están con el deseo de encontrar a Dios, de él, él se dejará encontrar. Del que tiene deseo de encontrar a Dios, Dios se dejará encontrar. Hay quienes dicen no ser capaces de hallar a Dios, sin embargo dicen que lo necesitan. Hay mucha gente que no es capaz de hallar, pero lo necesitan. Y Dios no se va a dejar encontrar porque usted o yo lo necesitemos. La Biblia se deja encontrar de quien lo desee y quien lo pide. Él dice, pídame el Espíritu Santo. Búsquenme. Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Si Dios te dejara hallar en la necesidad, estaría en la zona de tolerancia de Sucre, o en la zona de tolerancia de Bogotá, o aquí en Silvania. ¿Cuánta gente no necesita a Dios? Hay mucha gente y todo el mundo necesita a Dios, pero Él se deja hallar de los que le buscan. El Espíritu se derrama sobre los que le buscan. La presencia de Dios llega sobre los que le buscan, no sobre los que lo necesitan. El que lo necesita, lo busca y lo encuentra, pero el que lo necesita y no lo busca, no lo va a encontrar. Pero él está seguro, le garantizo, que el que lo necesita y no lo busca, Dios está esperando que lo busque para dejarse encontrar. Él se dejará hallar. Él no se dejará hallar donde hay la necesidad. Él se deja encontrar que los que lo busquen del corazón. Deuteronomio 4:22. Mire lo que le habló Moisés al pueblo. Moisés le habla al pueblo. Moisés tenía mucho. Y Moisés tenía mucho. Deuteronomio 4:22. Dice la palabra, Moisés, porque le hace la sugerencia. Y no es que Dios sea alcahueta, Dios no es alcahueta, depende de la alcahueta es Dios, Él no tiene nada de eso. Moisés le dice al pueblo, si ustedes deciden irse tras dioses paganos, si ustedes deciden dejar a Dios y caminar hacia otra tierra, si ustedes deciden servir a Dios, si ustedes deciden servir a otros, si ustedes deciden hacer las otras cosas que no le agrada a Dios, Moisés le dice en el versículo 29, mas si desde aquí buscaréis al Señor tu Dios, lo hallarás y lo buscarás de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Qué le está diciendo Moisés? Aunque ustedes se fueron, aunque ustedes lo dejaron, aunque ustedes se apartaron, aunque ustedes adoraron a otros dioses, si ustedes buscan a Dios de todo corazón, lo hallarán. ¿Aló? Si lo buscamos de corazón, ay, pero es que yo fallé y no soy digno. No, si lo busco de corazón, Él se deja encontrar. Él se deja encontrar. Si lo buscamos de corazón. Lo que pasa es que no lo buscamos de corazón, sino por interés. En la época que me convertí, buscaban a Dios como Dios bombero. Él era el Dios bombero.
Lo buscaban para apagar el incendio, apagó el incendio y chao. Pero Dios dice que lo buscamos de corazón. Iglesia, yo sé que encontraremos a Dios y lo buscamos de corazón. Busquemos a Dios de corazón. Jesucristo se deja encontrar de quienes lo buscan de corazón. Él quiere dejarse hallar de quienes lo busquen de corazón. Aquel que lo busca, el que busca, halla, dice Mateo 7. Busquemos a Jesús. Nuestra familia, nuestra casa, será encontrada por Dios cuando lo busque. Ana no podía tener hijos. ¿Y quién le dio hijos a Ana? No, fue Dios. Porque el Cana cuántas veces no se había llegado a su mujer para darle hijos. Pero cuando ella fue y buscó a Dios, aprovechó y se postró a los pies del maestro, se derrotó. Y dice Dios, se acortó Dios de Ana. Y aquí hay muchas historias que podemos encontrar en la Biblia. Si Samuel, si Moisés, si Abraham, si Isaac, Jacob, si Jeremías, si Isaías, todos los profetas, los 12 posteriores y los 4 anteriores, si todos los profetas se dejaron de encontraron a Dios y eran igual que nosotros. Isaías dijo: soy un hombre inmundo. Elías no era digno porque era tan numeroso de todos. Jeremías era un llorón. Se la pasaba renegando contra Dios, que es un tipo fuerte, peleando todo el tiempo con Dios. ¿Sí? Y Dios le dijo: papi, vea, sencillo, si usted se convierte a mí, yo lo restauro y puede servirme. Y si cambia lo precioso de lo vil, será mi portavoz. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, todos los hombres de Dios que vemos en la Biblia eran nosotros. Eran un nosotros. Elías sujeto a pasiones. Pablo tenía un aguijón en la carne que muchos dicen que era una mujer. Otros dicen que era una enfermedad en los ojos. No se sabe porque él nunca lo especifica. Pedro era un hombre al que podía matar en cualquier momento. Echado para adelante, no tenía ni siquiera letra. Mateo era un cobrador de impuestos, un ladrón. ¿Dónde estaban los santos que Jesús cogió? No eran santos. Él los hizo santos. Nosotros somos, por eso la canción al principio, dignos. Él nos ha hecho dignos. Él nos ha hecho dignos. Vamos a nuestras casas y antes de dormir, levantemos una oración. Gastemos un tiempo. Los pastores nos enseñaron a nosotros de dar el diezmo en moneda o en plata, pero no nos han enseñado a dar el diezmo en tiempo. Y a veces le damos a Dios el diezmo en plata, pero no le damos a Dios el diezmo en tiempo. Démosle el diezmo en tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas podemos estar delante de su presencia en tiempo? 2 horas 40 minutos. Y gastemos esas 2 horas. Démosle un diezmo a Dios. El tiempo. Todos los días empecemos a hacerlo. Y las cosas serán diferentes. A nosotros nos enseñó el pastor Pastor eso. A darle a Dios el tiempo. Y no dejamos de diezmar en la iglesia, le damos el tiempo.
tiempo. 2 horas, 40 minutos orando para Él, en su presencia para Él, glorificándole a Él. 2 horas, 40 minutos. Y las cosas son diferentes. Amén.